Bueno, iniciamos. Muy buenos días para todos. Qué gusto ver la convocatoria que tenemos hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia, por atender esta invitación. Este espacio diseñado por Tecnoa para conversar sobre un tema que más allá de técnico, hoy en día es una gran prioridad de negocio y es la gestión continua de vulnerabilidades. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es John Vargas, soy responsable de desarrollo de negocios en Tecnoa para Colombia y hoy tendré el honor de acompañarlos como moderador en esta sesión. Conversando a diario con directores de tecnología, equipos de ciberseguridad y gerentes de riesgos de diferentes industrias y empresas de Colombia y Ecuador, hemos encontrado que el modelo tradicional de ciberseguridad ya se quedó corto. ¿Qué hacen continuamente las empresas? Y hemos encontrado que realizan escaneos de vulnerabilidades una vez al mes o a veces inclusive solamente una vez al año, solo con la intención de cumplir con alguna norma regulatoria o con alguna auditoría. Pero si existe una realidad hoy en día es que los atacantes y los ciberdelincuentes se encuentran explotando y encuentran las brechas de ciberseguridad en cuestión de horas. Hacer estos escaneos periódicos entonces hoy en día es como tomarle una fotografía de la seguridad de la empresa que se queda congelada en el tiempo, pero esta fotografía no nos dice si realmente estamos siendo atacados en este mismo instante. Y el verdadero reto aquí es encontrar cuál de todas esas vulnerabilidades representa una amenaza real que puede llegar a detener la operación o inclusive comprometer la reputación de la compañía. Por eso en Tecnoad nos movemos bajo una premisa que queremos compartirles hoy, y es que la ciberseguridad debería ser un habilitador tecnológico y no un stopper, no un freno. Nuestra misión como guardianes de la red entonces es ayudar a organizaciones como las de ustedes a pasar de una postura de ciberseguridad, de apagar incendios, una postura reactiva, a pasar a una postura de ciberseguridad proactiva, es decir, que ustedes se conviertan y sus empresas sean ciberresilientes. Y gran parte de esto se logra reduciendo el tiempo medio de respuesta, haciendo que sus equipos de TI se centren solamente en las amenazas que realmente importan. Para entender cómo podemos llegar a implementar este modelo de gestión continua, basado en el riesgo sin complicar ni cargar a sus equipos de trabajo, nos acompaña hoy Cristian Jaramillo, quien es nuestro especialista en nuestro centro de operaciones de seguridad en TecnoApp y quien lidera estos despliegues tecnológicos y nos mostrará una hoja de ruta práctica de cómo blindar sus infraestructuras tecnológicas. Antes de darle paso a Cristian y al final de la presentación, queremos responder a las preguntas que los invito a dejar en el chat y si quedan algunas por responder, las contestaremos vía correo electrónico. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a Cristian y nuevamente gracias a todos. Muchas gracias, John. Bienvenidos, muchas gracias por unirse a esta sesión el día de hoy. Eh, y bueno, me presento, yo soy Cristian Jaramillo, soy SOC Analyst aquí en TecnoAF. Eh, Tengo más de 10 años de experiencia en temas relacionados a ciberseguridad con TecnoAF, 18 años trabajando con TecnoAF. Así que sin más preámbulo, entremos en materia. Así que lo primero que quiero preguntarles es ¿cuánto tiempo creen que pasa entre la aparición de una vulnerabilidad crítica y su explotación activa? Entiéndase la aparición cuando el NIST o entidades de, que publican vulnerabilidades la hacen pública y desde que los atacantes empiezan a explotar estas vulnerabilidades, ¿no? Usualmente uno pensaría que, pues, tal vez días, tal vez horas, algunos casos uno diría hasta segundos, pero la realidad es que el promedio es de -7 días, ¿sí? Un número negativo. Este, esta razón es que ya la vulnerabilidad se hace pública en canales de la dark web antes de que institutos o organizaciones oficiales publiquen la vulnerabilidad y publiquen el parche. Entonces, como nos damos cuenta, en nuestra realidad actual estamos en una carrera contrarreloj. Entonces, lo primero que hay que entender es contra quién nos estamos enfrentando, ¿sí? Hay que entender un poco
la, la realidad del día de hoy con respecto a los temas de ciberseguridad. Entonces vamos a ver un poco el contexto global y lo que es el panorama del 2026. Tenemos un poco la geopolítica y el Foro Económico Mundial nos dice que el 64% de las empresas ya no ven un ciberataque como un simple fallo de sistemas, sino que es una decisión política. Si una empresa interactúa con gobiernos o es parte de la cadena de suministros de algún gobierno, automáticamente está en el radar de los ciberatacantes. Ya no se ataca por diversión o por probar un punto, sino como un objetivo estratégico. Aparte tenemos la industrialización del crimen, ¿sí? Olvidemos la imagen del joven en el garaje, el nerd con los lentes en un cuarto oscuro, ¿no? Estamos compitiendo contra empresas del crimen, organizaciones criminales que tienen KPIs, que tienen departamentos de atención al cliente para cobrar rescates y que reinvierten todas las ganancias en mejores servidores para seguir operando. Ofrecen modelos de suscripción para que la empresa A ataque a la empresa B desplegando un ransomware, ¿sí? Y tienen un proceso completamente automatizado. Ya es una línea de producción automatizada del ataque. Y finalmente, justamente en esa línea de producción automatizada viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha acelerado la velocidad de los ataques. CrowdStrike reporta que la sofisticación subió un 89% gracias a la inteligencia artificial. Entonces, el dato que nos quita el sueño es que desde que se hace pública, perdón, desde que un atacante intenta explotar una vulnerabilidad hasta que ingresa, pueden pasar solo 27 segundos, ¿sí? Entonces, si este crimen ocurre, si este ataque ocurre en segundos y ustedes tienen un proceso de escaneo que es mensual o trimestral, ¿ven la brecha? Sí. ¿Ven el espacio que hay? Estamos defendiendo misiles hipersónicos con espadas de cartón, ¿sí? Entonces, no podremos contrarrestar un ataque que se toma solo 27 segundos en explotar una vulnerabilidad con una visibilidad que es trimestral. ¿Quiénes son los que nos atacan? ¿Sí? Entonces, vamos a tener en primer lugar las naciones o los gobiernos que se dedican a esto. ¿Sí? Son ejércitos digitales, ¿sí? Tienen su presupuesto asignado como los ejércitos, ¿sí? Como los militares, ¿sí? Y lo que más que buscan ellos son persistencia, es robar información de otros gobiernos o de corporaciones, ¿sí? Y mantenerse en la red por años, atacar infraestructuras críticas del enemigo. Y ojo que esto no es, los que están en la diapositiva son los más comunes, Rusia, China, Corea del Norte, pero esto lo hace la mayoría de los grandes gobiernos del mundo, ¿no? Querer atacar la infraestructura crítica del oponente, ¿sí? Pero sí hay un caso particular que llama mucho la atención, es el de Corea del Norte, que ellos aparte de atacar para espionaje, sí utilizan el cybercrimen como un negocio también, porque parte del PIB de ellos, ¿sí? Es gracias a los réditos de los ciberataques. Y para poderse saltarse sanciones internacionales, como ellos tienen varios bloqueos, utilizan estos sistemas de criptomonedas, ¿sí? Y de blockchain para poder hacer negocios y tener un ingreso por fuera de lo legal. Tenemos los activistas, ¿sí? Que la motivación de ellos más que nada es ideológica. El grupo más conocido es Anonymous, ¿sí? Son los que buscan la exposición pública, son los que buscan el retweet, no buscan el dólar, ¿sí? Más que nada buscan humillar corporaciones, gobiernos, destapar actos de corrupción, ¿no? Eh, Se puede denominar, dependiendo de cómo ustedes lo vean, los Robin Hoods modernos, pero la situación es la siguiente. Si uno como organización es explotada una vulnerabilidad por ellos, por muy buenas intenciones que tengan, la organización queda mal,
se filtra información y puede tener repercusiones tanto en reputación como repercusiones legales. Y finalmente, el que más dolores de cabeza nos trae de los atacantes son los que se dedican a esto como un negocio. El cibercrimen como negocio, ¿sí? Cibercrimen organizado, cibercrimen as a service, ¿sí? Como les mencioné en la diapositiva anterior, ellos tienen el modelo de suscripción, ¿sí? Proporcionan modelos de suscripción para que la corporación A ataque a la corporación B, robándole secretos, dejando su infraestructura importante fuera de servicio. El costo del cibercrimen está estimado en 10,5 billones de dólares en el 2025, ¿sí? Billones en español, trillions en inglés, ¿sí? Eso con un crecimiento del 15% comparado al año 2024. Eso quiere decir que en vez de disminuir, está aumentando, porque es un negocio bastante rentable, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta, esto sería la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y China. Entonces, aquí el ransomware nos golpea a todos, es una máquina de extorsión masiva y lo peor de todo es que está automatizada. Entonces, en este sentido, uno puede decir, bueno, yo tengo una póliza de seguro contra este tipo de ciberataques, que hay varias aseguradoras que las ofrecen, aquí en Ecuador también hay, ¿sí? Pero no todos pueden acceder a ella y les voy a explicar por qué. Cuando uno va a una aseguradora, a un broker, a solicitar este, un seguro contra ciberataques, cibercrímenes, las aseguradoras no te aceptan así nomás. Para que te vendan una póliza, te exigen demostrar que tienes herramientas de prevención, ¿sí? Que tienes procedimientos y que tienes respuesta ante todo, sobre todo tu visibilidad de vulnerabilidades. Si no puedes demostrar que gestionas tus riesgos, simplemente no eres asegurable. El seguro es para lo impredecible, no para lo que se dejó de gestionar por descuido o por negligencia, ¿sí? Ahora quiero mencionarles un poco de los casos más representativos en explotación de vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, tal vez sea un poco, ya es del 2017, pero es un caso bastante relevante para lo que nos trae el tema del día de hoy, sobre todo por el impacto que tuvo. Equifax, como la mayoría ya debe conocer, son los que manejan los scores de riesgos de todos nosotros prácticamente en las Américas, ¿sí? En todo el continente americano. Es una de las agencias crediticias más grandes del mundo, una de las tres agencias más grandes del mundo, ¿sí? Manejan el ADN financiero de la región y uno pensaría pues que son blindados completamente, pero pasa, ¿no? El 6 de marzo del 2017 se anunció una vulnerabilidad en el Apache Struts, ¿sí? Es una vulnerabilidad que se publica. Equifax recibe la alerta, pero por problemas en la gestión de activos, se olvidan de un servidor que está en una parte invisible de su red, que no tienen controlada. 2 meses después del anuncio de la vulnerabilidad, los atacantes encuentran esta ventana en este servidor y empiezan a entrar y empiezan a hacer un escaneo. Ahora, ¿cómo se roban 143 millones de registros y están 76 días dentro de la red sin que se dieran cuenta? Pasa que como justamente tenían problemas de la visibilidad de los activos, los atacantes estaban moviéndose con comunicación encriptada, ¿sí? Y los certificados que estaba manejando Equifax estaban caducados. Entonces nunca pudieron ver que esa comunicación encriptada no era legítima. Entonces solo se dan cuenta, ¿sí? Equifax, cuando ya se salen de la zona invisible de la red e intentan ingresar a otros lados de la red, ahí Equifax se da cuenta que tienen eh, un invitado no deseado dentro de su red. Pero para eso ya el daño estaba hecho. Habían pasado, como dice la diapositiva, 76 días dentro de la red, hicieron más de 9.000 búsquedas en bases de datos,
¿sí? Entonces, eso nos lleva a que uno no puede parchar cuando tenga tiempo o puedo darme el lujo de tener eh, agujeros negros en mi organización. Otro caso muy relevante, ya más actual, ¿sí? Es de Marquis Software. Marquis Software es una de estas empresas que está tras bambalinas. No es un nombre muy reconocido, pero es una empresa sumamente vital. Ellos proveen software de análisis de datos y cumplimientos a bancos y cooperativas de Estados Unidos. ¿Sí? Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Se comprometió esta empresa, pudieron entrar a través de una vulnerabilidad del firewall y pudieron no solo atacar a Marquis, sino que a todos los clientes de Marquis, que eran alrededor de 74 instituciones financieras, ¿sí? Entonces, esto provocó que el grupo Akira aprovechara una vulnerabilidad de una VPN, ¿sí? Que supuestamente las VPNs es algo para tener comunicaciones seguras, pues las VPNs también se parchan. Entonces, cuando el grupo Akira entró, ejecutó un ransomware, se robaron 400.000 datos de personas, ¿sí? Sí, y, y fue una pesadilla logística, ¿no? Márquez no solo tuvo que arreglar su red, tuvo que notificar a reguladores financieros, pagar servicios de monitoreo de crédito por casi medio millón de personas para verificar que todos esos datos que se habían robado no fueron utilizados para hacer fraude, ¿sí? Los clientes corporativos evidentemente estaban muy enojados, ¿sí? ¿Y, y qué fue lo que pasó? Entraron por una VPN sin parchar. Ahora tenemos el caso de Movit, ¿sí? En el caso de Movit es un software que te permite hacer transferencia archivas de transferencia seguro de archivos, ¿sí? Encriptados, que nadie vea la comunicación. Sí, pero es un software que también se parcha. Y no atacaron directamente a la compañía que proporciona el software, sino a los clientes que utilizaban este software. ¿Sí? Entonces la técnica utilizada fue un SQL injection, que uno pensaría que eso es una técnica vieja, ¿no? Pero es válida. Y los atacantes, como utilizan procesos automatizados, utilizan las técnicas más modernas y buscan también las vulnerabilidades más antiguas. Ellos están utilizándolo todo. Entonces fueron tocando puertas, distintas puertas, ¿sí? De los distintos clientes que probablemente podían tener el software, que no habían parchado la vulnerabilidad. Y bueno, cayeron empresas como Shell, como British Airways, como la BBC. En el caso de la BBC, se robó información personal de miles de empleados. O sea, una herramienta de seguridad expuso los números de seguro social, cuentas bancarias de los trabajadores de las corporaciones de medios más grandes del mundo. ¿Sí? Al final de cuentas, el ataque a Movit, al software Movit, vulneró alrededor de 2.700 organizaciones a nivel mundial. Algunas de ellas no estaban del todo conscientes de que tenían este software dentro de la organización, ¿sí? Y, y eso no debería ser así. Lo que uno debe tener es justamente la visibilidad de qué es lo que yo tengo dentro de mi organización. En los últimos meses, ¿cuáles son las vulnerabilidades que más llaman la atención? Y aquí salen tres que son muy, muy llamativas, la verdad. Tenemos una que se aprovecha una vulnerabilidad del Office, ¿sí? En los documentos de Office con extensión .rtf, ¿sí? Este, que en algunos países se utiliza para recibir las facturas, para recibir información de roles. En este tipo de archivos, se puede mandar un archivo que parece legítimo, ¿sí? Se lo abre y con eso ya la computadora o el escritorio, el equipo queda completamente comprometido, ¿sí? El momento de que se abra el archivo, se instala un loader que se llama Minidor y
el atacante se queda escondido ahí por meses y puede leer correos corporativos, otros archivos. Y lo importante aquí es que eh, un simple archivo de Word, ¿sí? Que es la función principal que nosotros utilizamos aquí para compartir información, es el vector de ataque. Entonces, no hay cómo eh, asumir que las cosas del día a día, ¿sí? No tienen vulnerabilidades. Siempre los archivos hay que tenerlos, manejarlos con mucho cuidado. Otra vulnerabilidad que me parece bastante llamativa es la de una que se presentó en Google Chrome, ¿sí? El fallo detectado en Chrome permite a una computadora entera, con solo visitar un sitio web, quedar comprometida, ¿sí? No hace falta descargar ningún exe. Un empleado simplemente puede entrar a un portal de noticias que fue hackeado previamente o puede entrar a un portal que semeja mucho a un portal verídico, a un portal legítimo, ¿sí? Entonces, a través de este portal se aprovecha un fallo de memoria en el navegador y el atacante toma el control del endpoint. Desde ahí el hacker ya no está fuera de la empresa, sino que está adentro usando la computadora para escanear el resto de la red. Así que la pregunta que les hago hoy es, ¿cuántos de ustedes han actualizado su Chrome hoy día? ¿Sí? Cuando les salga la pestañita de actualizar el Chrome o el aviso, no lo ignoren. Reinicien su navegador para parchar todas estas vulnerabilidades. ¿Sí? Listo. Ahora tenemos el caso también de Fortinet, que es para defensa, ¿no? Que es para web, el WAF para proteger las aplicaciones web, ¿sí? Pues este es un fallo de paz transversal que permite a los atacantes saltarse las reglas de seguridad y ejecutar comandos como administradores del sistema. O sea, ellos entran como si fueran dueños del sistema y hacen lo que quieran y empiezan a robar información. Entonces, lo que nos dicen estas vulnerabilidades es que la superficie de ataque es un organismo vivo, o sea, es constantemente dinámico. Eh, el Chrome cambia, el Office cambia, los firewalls reciben parches. Entonces, si la estrategia de seguridad es esperar el semestre de la auditoría, pues están jugando prácticamente en la ruleta rusa. Ahora, de las vulnerabilidades nuevas, ¿a cuáles son las vulnerabilidades más explotadas en los últimos tiempos, en los últimos meses? La más común es el React to Shell, ¿sí? Que es un framework que se utiliza mucho hoy para las aplicaciones web. Esta vulnerabilidad permite a un atacante tomar el control de servidores en el backend, ¿sí? Solo enviando datos mal formados en una página, ¿sí? Tiene una calificación de 10 sobre 10 en severidad. O sea, el momento que un atacante encuentra esta vulnerabilidad, el daño causado es enorme, ¿sí? Este, Ahora, tenemos estas otras vulnerabilidades acá que a veces a mí en lo personal me frustra un poco, porque son vulnerabilidades que son altamente explotadas, que muchos de los reportes de empresas que han sido atacadas es por el Zero Logon, Log4Shell o el Proxy Logon, que son vulnerabilidades que están publicadas, que son conocidas hace más de 5 años, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estos sistemas? Son vulnerabilidades que quedan en servidores en lo que se conoce como la Shadow IT. Esos pequeños partes oscuras de la red, ¿sí? Que ahí hay un servidor que funciona, nadie sabe muy bien qué es lo que hace, pero está trabajando bien, no lo toquen, ¿sí? No se está monitoreando, o en ciertos momentos se teme actualizarlo por indisponer la operación del negocio, pero se están poniendo en riesgo, ¿sí? Hay vulnerabilidades como las que estoy mencionando aquí que pueden ser explotadas por atacantes. Y de ahí también tenemos
un poco de lo que se denominaría un poco la higiene, ¿sí? Básica en ciberseguridad, ¿sí? Tenemos credenciales por defecto y tenemos cajas de texto en páginas web o formularios que permiten inyectar código, ¿sí? Esas, eh, esas vulnerabilidades, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que son cosas que no deberían suceder, pero pasan mucho, ¿sí? Los atacantes tienen, como les mencioné, automatizados sus procesos de vulneración. Entonces están con estos scripts que ya tienen las tecnologías de, tú tienes un firewall XYZ. Este firewall XYZ, sus credenciales por defecto es esto. Y las prueban, y están probando. Y van pasándose por toda la internet buscando eh, estas vulnerabilidades en las páginas, en los servidores de las páginas web, en los firewalls, en todo lo que esté expuesto a internet. Ellos van a intentar utilizar lo que viene por defecto, ¿sí? Para intentar ingresar. Y lamentablemente muchas veces funciona, ¿sí? Entonces, esto nos da a entender que nos falta un poco de nosotros como cultura, como gestores de tecnología, no dejar las claves por defecto, como dejar la llave del carro pegada en el switch, ¿sí? Ahora, los atacantes no esperan el próximo pentest, ¿sí? Muchos de nosotros nos sentimos tranquilos porque ya hicimos el pentesting al año, nos dieron el reporte, ¿sí? Pero eso es una fotografía de ese momento. Al segundo día del pentesting, ya ese reporte que nos entrega el consultor, ¿sí? Ya deja de tener valor, ¿sí? Porque a los 2 días aparece una nueva vulnerabilidad, a los 5 días se realizó un cambio en la configuración, eh, después se levantó un microservicio y ya tu organización no es la misma, tus vulnerabilidades no son las mismas porque apareció un reporte de una nueva vulnerabilidad. Entonces, los atacantes ellos están al día con las vulnerabilidades. Como mencioné al inicio de la presentación, ellos saben de las vulnerabilidades hasta a veces antes de que salgan publicadas en el NIST. Entonces, la pregunta es, si el día de hoy a las 3 de la tarde sale una nueva vulnerabilidad de mi organización que afecta al 80% de los servidores, ¿cuánto tiempo tardaría yo en saber? ¿Sí? ¿Semanas? ¿Meses? ¿O lo sabría en el día de hoy? Y ojo en una cosa, yo no estoy en contra del pentesting. Es más, aquí en Tecnología Avanzada ofrecemos el servicio de pentesting. Pero la naturaleza del pentesting es muy distinta a la gestión continua de vulnerabilidades, ¿sí? Este, como les mencioné, el pentesting, el reporte es válido el día de hoy y si yo empiezo a resolver problemas de- del pentesting dentro de un mes, pues mis problemas van a ser otros. Entonces, eh, aquí es donde entra la gestión de vulnerabilidades. El objetivo es tener la casa limpia, por decirlo de alguna manera, todos los días. Asegurarse de que no haya ventanas de exposición y reducir la superficie del ataque. ¿Sí? Tratar de disminuir esas brechas de ataque. Ahora, una cosa que es súper importante de mencionar es que el pentesting es mucho más eficiente, es mucho más productivo, se le puede sacar mucho valor si tienes una gestión continua de vulnerabilidades. ¿Por qué? Si yo con mi gestión continua de vulnerabilidades elimino todas las vulnerabilidades, por decirlo de alguna manera, sencillas, al consultor que hace el pen testing, ¿sí? Debe esforzarse mucho más en encontrar vulnerabilidades en mi red, ¿sí? Para poder hacerse camino dentro de los distintos servidores, simulando un ataque. Entonces, ¿cuál es el problema actual que tenemos? La realidad es que ya no tenemos los 50 servidores físicos en un rack
con las etiquetas, ¿sí? Que era clarísimo que era lo que teníamos. Ahora tenemos, empezando por servidores virtuales, que eso ya no es ni nuevo, ya tiene algunos años. Tenemos todos los servicios en la nube. Tenemos microservicios que se crean y se destruyen automáticamente basados en la carga de trabajo. Entonces, si yo les hago la pregunta de cómo llevan ustedes el inventario de todo esto de manera manual, me van a decir eso no es posible, ¿sí? Y la verdad es que no se puede manualmente llevar un control de todo lo que nosotros tenemos como inventarios de nuestros activos. Entonces, hay que pasar de un poco de estos puntos ciegos, ¿sí? En nuestra red a tener una visibilidad mucho más automatizada. Y una cosa que hay que tener muy en claro es que hay que cambiar nuestros hábitos en temas de ciberseguridad, ¿sí? La seguridad no es un evento, es un proceso continuo, ¿sí? Ya esto de que hice el pentesting, hice la auditoría, puse el firewall y ya estoy. Lamentablemente ya no es así. Como ya he estado mencionando, los atacantes están trabajando 24 horas al día buscando nuevas vulnerabilidades. Eso quiere decir que nosotros debemos estar las 24 horas del día, este, parchando, cerrando puertas y ventanas, tratando de interiorizar como organización la cultura de que tengo que estar vigilando qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Es como la seguridad en un edificio. No porque contraté el guardia de seguridad y vino un día al mes, voy a estar seguro. Eso no funciona de esa manera. El guardia tiene que estar ahí 24 horas al día. ¿Sí? Entonces, las limitaciones del escaneo tradicional, pues como les mencioné, cuando uno hace un pentesting, cuando uno hace un escaneo de vulnerabilidades de la forma tradicional, en el que se hace de manera, en el mejor de los casos se hace mensual, pero yo he visto que se hace trimestral, semestral. Ese reporte que se entrega de vulnerabilidades es válido el día uno, ya después de 5 días los problemas son otros. Entonces, cuando ya pasa un mes, es como si yo quisiera enterarme de las noticias del día de hoy leyendo el periódico de hace un mes. No funciona de esa manera. Yo estoy parchando vulnerabilidades de hace un mes que siguen existiendo, no es que desaparecen, pero si el reporte me dice que tengo 100 vulnerabilidades y pasa un mes, probablemente después de un mes tenga 200 vulnerabilidades. Entonces yo siempre voy a tener esta brecha y aumentando mi ventana de exposición. Entonces, este modelo tradicional eh, ya empieza a decirnos que estamos un poco rezagados. Entonces, lo que nosotros como les proponemos como tecnología avanzada es ayudarles a pasar de la fotografía puntual a una telemetría continua, pasando de estos enfoques estáticos, ¿sí? Que la frecuencia era periódica, a una frecuencia permanente, o sea, estar constantemente buscando las vulnerabilidades y tener una visibilidad continua. O sea, si aparece una vulnerabilidad el día de hoy, pues si yo entro a la consola de administración de mi gestión de vulnerabilidades, poder verlo inmediatamente, tener una detección rápida, justamente, y lo más importante, reducir el riesgo de mi exposición y de que exploten una vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos es ayudarles a garantizar que tener el riesgo de manera baja de forma permanente. Obviamente no les podemos decir que cero, porque eso sería mentirles. El que les diga que les va a eliminar totalmente la seguridad, los riesgos de seguridad, es porque desenchufó el cable de red, ¿sí? Y ni aún así, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tratar de reducir las vulnerabilidades. ¿Y por qué el escaneo continuo es crítico? Porque cada vez aparecen más vulnerabilidades. Los atacantes están constantemente buscando vulnerabilidades. Solo en los últimos 6 meses hay 21.000 nuevas vulnerabilidades reportadas por el NIST, vulnerabilidades conocidas. Esto da un promedio de 130
vulnerabilidades por día. Obviamente no todas estas vulnerabilidades nos afectan a todos nosotros como organización porque no tenemos todos los softwares del mundo, no todas las aplicaciones y todas las herramientas, pero sí un porcentaje, ni siquiera grande, pequeño, nos afecta a nosotros. Pero ese pequeño porcentaje que nos cae a nosotros son ventanas de exposición que pueden ser explotadas en cuestión de segundos. Entonces no podemos esperar horas ni semanas a empezar a parchar. Entonces, lo que nosotros proponemos como tecnología avanzada es pasar de este enfoque manual, que en promedio la industria dice que un parchado manual que hasta que cumpla todo el proceso, ¿sí? Que llega el reporte de vulnerabilidades y el gerente de tecnología o el gerente de seguridad empieza a repartir a los owners de cada uno de los servidores. Mira, tu servidor tiene estas vulnerabilidades, párchalas. Y el owner tiene que decir, bueno, para parchar esto necesito tanto tiempo, necesito una ventana de mantenimiento para poder. Y hasta que todo ese proceso se cumpla, puede pasar hasta 100 días en promedio, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos ayudarles a automatizar, a reducir esos tiempos. Queremos, en un inicio, obviamente, pasar a un sistema automatizado básico que les puede reducir el tiempo del parchado de 30 a 50 días. Y a medida que vamos madurando en este modelo, pasar a por lo menos las vulnerabilidades que son críticas y que nos reportan los sistemas que son de alta explotación y de mucho daño en cuestión de horas de parcharlos, ¿sí? Y tener sobre todo visibilidad, ver cuáles son las vulnerabilidades que tenemos. Entonces aquí quiero hacer un ejercicio súper rápido, ¿sí? De entender cómo funciona el tema de las vulnerabilidades, ¿sí? El crecimiento de las vulnerabilidades, ¿sí? Digamos que nosotros no tenemos ningún sistema de vulnerabilidades, pero empezamos el día de hoy. Entonces, la línea azul representa el modelo manual y la línea amarilla va a representar el modelo continuo que nosotros les estamos proponiendo. En el modelo manual, el reporte llega el día de hoy y en promedio vamos a tener 90 días para resolver los incidentes. Pero como les dije en la diapositiva anterior, 130 vulnerabilidades aparecen nuevas diariamente. Suponiendo que solo si tres de esas 130 vulnerabilidades nos afectan a nosotros, va a crecer tres vulnerabilidades diarias hasta que nosotros empecemos a parchar, ¿sí? Si ven aquí, al día 90 vamos a tener casi 800 vulnerabilidades y recién vamos a empezar a parchar ese día. Entonces, si van a ver, si van viendo, mientras más va subiendo la línea, más grande es mi ventana de exposición, ¿sí? Le estoy dando más oportunidades a los atacantes a que ingresen a mi organización. En cambio, en el modelo continuo, digamos, si hace el escaneo hoy y me salen las mismas 500 vulnerabilidades, y asimismo tengo tres nuevas vulnerabilidades diarias, pero según las estimaciones que nosotros tenemos, nosotros podemos reducir el 2% de esas vulnerabilidades de manera diaria. Entonces, después de varios días, cuando ya el modelo de madurez vaya creciendo, el volumen de vulnerabilidades va a ir tendiendo a cero, ¿sí? Nunca va a ser cero, pero nos vamos a aproximar bastante. Entonces, estamos reduciendo al máximo la ventana de exposición para que los atacantes no aprovechen vulnerabilidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como tecnología avanzada les queremos ayudar con el servicio de gestión continua de vulnerabilidades? Que en lugar de evaluar una vez al año o dos veces al año, cuatro veces al año, evaluemos todos los días una gestión continua de vulnerabilidades para que en lugar de detectar tarde, detectemos temprano las vulnerabilidades. Si aparece la vulnerabilidad del día de hoy, pues el día de hoy la vamos a tener en consola y vamos a tomar acciones ah, basadas en esa vulnerabilidad y tener justamente respuestas en tiempo real. Ya eliminar los reportes estáticos del reporte de vulnerabilidades, ¿sí? Sino que tener esta respuesta de manera automatizada. Y bueno,
Un resumen de en qué consiste el servicio gestionado de vulnerabilidades. Inicialmente vamos a hacer un descubrimiento de todos los activos de tu organización, ¿sí? Tratar de eliminar esos shadows IT, esos espacios negros en tu red, ¿sí? Tratar de descubrir todo lo que tienes, ¿sí? Y una vez que tengamos todos los activos, irlos escaneando recurrentemente. No es que yo hago el escaneo el día de hoy, tengo todas las vulnerabilidades de ese activo, digamos de un servidor. Hay que escanearlo todos los días, porque las vulnerabilidades pueden que sea que un software el día de ayer no tenía una vulnerabilidad, hoy día sí tiene una nueva vulnerabilidad. A ese software, a ese equipo le instalan un nuevo software o le hacen una configuración nueva. Entonces, este escaneo recurrente es lo que me va a decir qué nuevas exposiciones tiene este servidor. Y aquí vamos a tener el enriquecimiento de vulnerabilidades y la priorización basada en riesgo. ¿Qué quiere decir estas dos ítems? Que yo voy a voy a determinar cuáles son las vulnerabilidades que tengo en alguno de los activos, determinar su explotabilidad comparado a cómo yo tengo mi red y qué tanto es el riesgo, ¿sí? Y basado en eso yo categorizo cuáles son los que tengo que realmente son críticos de parchar porque son altamente explotables y altamente dañinos, ¿sí? Y finalmente la remediación. ¿Sí? Tener claro cuáles son los, los parches que yo he aplicado, ¿sí? Y que se están ejecutando de manera correcta. Porque yo puedo decir, ya parché, pero yo veo el reporte y no has parchado o no se aplicó el parche correctamente. Eso es lo que queremos hacer, es una verificación de que estamos haciendo los pasos correctos para protegernos de los atacantes. Nosotros como tecnología avanzada no vendemos solo las herramientas, ¿sí? Vendemos la continuidad de tu negocio, ¿sí? Vendemos la disminución del riesgo operativo. Queremos ayudarte a detectar las amenazas antes de que generen un impacto. El impacto puede ser que dejes de tener tus sistemas arriba, que te roben información, que te apliquen un ransomware, que ojalá nunca les pase, ¿sí? Reducir tiempos de exposición a ataques, eh, proteger su información, proteger su credibilidad con sus clientes, ¿sí? Proteger su credibilidad con sus proveedores, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, tener una visibilidad continua, ¿no? Saber qué es lo que está pasando en la organización en tiempo real con lo que respecta a vulnerabilidades. Y bueno, nosotros como tecnología avanzada tenemos muchos servicios, ¿sí? Aquí pueden ver la lista de algunos de los servicios que nosotros ofrecemos. La charla del día de hoy abarca lo que es gestión continua de vulnerabilidades, que se puede integrar con otros servicios que nosotros ofrecemos o se puede integrar con servicios que ustedes ya tengan. Nosotros no estamos casados con una marca en especial, ¿sí? Damos servicios gestionados en varias plataformas y nos integramos a varias plataformas. Entonces, eh, podemos, como consultores, acompañarlos y decirles cuáles son sus mejores opciones con respecto a la infraestructura que ustedes ya tienen, con los software que ustedes tienen y cómo nosotros podemos ayudarles a mejorar. Y finalmente, si ustedes de todo el servicio todo el listado de servicios que les mencionaba, no pueden cogerlo, obviamente no se puede comprar todo de golpe, ¿sí? No se trata de elegir uno u otro, es de complementar, ¿sí? Pero en nuestra experiencia nosotros estamos sugiriendo que la gestión continua de vulnerabilidades es algo que deben tener sí o sí, porque como se han dado cuenta es el vector, es por donde entran los atacantes, ¿sí? Es por donde se aprovechan para poder hacer la mayor cantidad de daño posible y es lo que ha sucedido en grandes corporaciones. Lamentablemente en nuestra región, en Ecuador, en Colombia, no tenemos reportes de esto porque
no los publican, simplemente no son transparentes. Pero ya hemos visto últimamente en los noticieros cómo están expuestas bases de datos de varias instituciones públicas y privadas, hasta instituciones financieras. Y lo más probable es que hayan entrado por alguna de estas vulnerabilidades que les estoy mencionando. Sí. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto que les estoy mencionando y aseguren su continuidad. Ya saben, si tienen alguna consulta, nos pueden escribir, nos pueden enviar un correo, sí, nos pueden consultar. Y tengo entendido que puede que haya algunas preguntas aquí en el chat, no sé. Con esto, concluye mi presentación. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención. Y bueno, John, coméntame, tenemos preguntas. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Excelentes tus analogías. Me gustan mucho cuando las acercas, sobre todo el tema de seguridad física, ¿no? Cuando hablabas de tener un vigilante, que un guardia de seguridad no es lo mismo que tener a alguien rondando, mirar, estar revisando todas las ventanas abiertas, puertas abiertas. Ese tipo de analogía nos acerca mucho más a la realidad. Si bien no tenemos preguntas en este chat, a través de los diferentes webinars que hemos presentado, sí tenemos algunas preguntas que hemos encontrado recurrentes y que me gustaría que para la audiencia de hoy de pronto las aclaráramos. Y una de las que más se repite es cómo identificamos vulnerabilidades críticas dentro de ese volumen tan grande de todas las alertas que llegan cuando gestionamos directamente desde nuestro SOC de TecnoApp. Bueno, justamente como mencionaba en la diapositiva de la gestión de vulnerabilidades, ¿sí? Del enfoque, tenemos la parte que es la priorización del riesgo. Cuando nosotros hacemos la evaluación de las vulnerabilidades, este, se analiza también el contexto en el cual estamos trabajando, cómo está la red, cómo está los software que utilizan, las exposiciones que ustedes tienen. Aparte, se compara con bases de conocimientos que están en el NIST, que están en el Mitre, ¿sí? Entonces, basado en eso, se categoriza y decimos, mira, estas vulnerabilidades, por otro ejemplo, la del Google Chrome que mencionamos. Esta vulnerabilidad por el volumen de estaciones de trabajo que tienen Chrome y la cantidad de horas que tienes ahí trabajando, equipos de gente trabajando, esta vulnerabilidad es sumamente crítica para ti. Entonces, esta la vamos a poner como 10 en criticidad, del 1 al 10. Deberías resolverla a la mayor brevedad posible. Y así mismo te ayudamos categorizando, porque yo sé de que no podemos parchar todo al mismo tiempo. Es imposible aún en entornos automatizados. Porque, ¿qué es lo que sucede? Habrán parches que podrían afectar la continuidad del negocio, porque te pueden dejar indisponible un servidor web, te pueden dejar indisponible algún servicio. Entonces, este, no es recomendable automatizarlo absolutamente todo. Hay parches que tienen que pasar por un proceso de aprobación, pero hay parches que son como el de Office, como el del Chrome, como de algunos softwares que son de uso continuo y que no son de impacto para el negocio, eso debería ser parchado automáticamente porque son vectores de ataque. Perfecto, perfecto, Cristian. Otra pregunta que tenemos aquí es, si ya tengo herramientas actuales como un SIEM o otra herramienta de gestión de vulnerabilidades, ¿esto me complementa y cómo se haría la integración? Bueno, como les mencioné, habría que hacer el análisis, ¿no? Pero si digamos ya tienes un SIEM, usualmente la gestión continua de vulnerabilidades o los software que nosotros utilizamos para la gestión de vulnerabilidades pueden alimentar el SIEM para que el SIEM tenga una visión más completa de cuáles son tus vulnerabilidades y el SIEM pueda mejorar y afinar las alertas basadas en sus reglas de correlación. ¿Sí? Nosotros sí nos hemos integrado con algunos SIEMs en los cuales mandamos la información y el SIEM puede mejorar potencialmente las alertas y decirte, bueno, tienes también que realizar ciertos parchados en, en ciertos servidores.
Ahora, si ya tienes una herramienta de gestión de vulnerabilidades, habría que ver qué herramienta tienes. Este, lo que nos hemos topado usualmente es que no tienen una herramienta de gestión, sino que tienen contratado el servicio de escaneo de vulnerabilidades de manera trimestral, de manera mensual, a veces de manera anual, lo cual me parece es muy peligroso, ¿sí? Porque estás dejando un año de exposición a vulnerabilidades. Perfecto. Sí, aquí como para complementarte también, parte de la experiencia que hemos tenido ya en todos estos años gestionando ciberseguridad en diferentes empresas en la región, después de empezar a utilizar nuestras plataformas de ciberseguridad en la infraestructura de nuestros clientes, la tasa de falsos positivos ha bajado de un 17% a un 2%. Y eso ayuda muchísimo a que realmente el equipo y el servicio se enfoque solamente en lo que es crítico. Eso es algo súper relevante para que lo tengan en cuenta y que ustedes dejen de, ya sea bajo la modalidad que quieran adquirir estos servicios por suscripción o contratando los servicios, pues tengan en cuenta que se van a enfocar y van a evitar esa fatiga de alertas que es tan común en los mal llamados equipos de ciberseguridad, que muchas veces no son equipos, sino son una o dos personas nomás gestionando la ciberseguridad de empresas gigantescas. Entonces, para que tengan en cuenta ese dato. Por ahora no tengo más preguntas y también haciendo un poquito de honor al tiempo, les agradezco a todos por la participación, por haberse quedado hasta el final. Les haremos llegar una encuesta y también un link para que obtengan un assessment de ciberseguridad de su infraestructura y puedan tener totalmente gratuito, obviamente, para sus empresas. Y estamos a su disposición para atender cualquier otra inquietud. Les agradezco mucho, Cristian. Muchísimas gracias. Y Muchísimas bueno, gracias, nos yo. vemos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a su atención, a los que se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias por su paciencia. Y bueno, como dice ahí, si desean asegurar la continuidad de su negocio, contáctenos para asesorarlos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.